Bueno, vamos a ver un poquito de lo que sería ya entrando en materia, ¿no? De lo que es instalaciones hidráulicas sanitarias y demás. Vamos a ver primero lo de instalación sanitaria, pues un pequeño definición, resumen, en fin. Ahí vamos poco a poco a ir viendo todo esto para que vayan ustedes teniendo un poquito de más idea de lo que estamos platicando. Claro, ya la tienen, ¿no? Ya saben lo que es una instalación hidráulica, la tienen en sus casas. Pero pues vamos a repetir un poco de esto y ver ya más adelante cómo se diseña, cómo se calcula, ¿sí? Cómo vamos a obtener diámetros, cómo vamos a obtener presiones, tanto estáticas, dinámicas, en fin, todo eso, ¿sí? Vamos a ir viendo esto. Porque cada que pongo mi exposición entra bien. Bueno, entonces ya entrando en materia, pues son instalaciones hidráulicas y sanitarias, primeramente lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Dentro de las instalaciones hidráulicas, ¿sí? Vamos a tener usos y aplicaciones en esta, lo que es en materia, ¿verdad? Sabiendo que el agua potable es una de las necesidades vitales para el hombre, ya sea en la preparación de alimentos, aseo personal, limpieza en general, ¿no? ¿Verdad? Claro está que ya la tenemos a veces muy restringida por las condiciones en que tenemos todas nuestras fuentes de abastecimiento. Recuerden que pues, poco a poco se van agotando, las vamos contaminando más y más, que viene la necesidad de traer el agua de más y más lejos, ¿sí? Por eso ya también la restringen, ¿no? Hay este otro sistema, el sistema alternativo de recuperación de agua pluvial, es lo que nos dicen ya, capten su agua pluvial, almacénenla y reúsenla. Y va a haber ahorro de agua potable, va a ser sustentable todo este proyecto. No es un sistema carísimo que se le dé mantenimiento muy costoso, no, ¿verdad? Y al contrario, pues vamos a tener agua que podamos captar y podamos reutilizar para lavado de patios, autos, entre otros usos, sí que le podemos dar. Quizás no para nuestro aseo personal, pero sí otros usos que le damos al agua potable. Bueno, están entrando todavía. Bien, el agua para beber debe de ser agradable al paladar y bacteriológicamente pura. Es esencial que los elementos químicos que contiene sean controlados o modificados para que pueda destinarse al uso propuesto. No produzca obturaciones o corrosiones en las tuberías y otros elementos de las instalaciones. Claro está que todo esto pues viene desde el estudio de las fuentes de abastecimiento de agua potable, los estudios que se la realizan al agua para poderla captar y enviar a nosotros los usuarios y debe de tener estas características. Imagínense que nosotros metemos diámetros de media pulgada, 13 milímetros y que se nos corroa la tubería o se incruste por ensarramiento y demás, pues van a quedar inservibles, ¿sí? Entonces, pues debe de ser agradable. Y nosotros al proyectar cualquier inmueble, ya sea habitacional, comercial, industrial, de cualquier tipo, debemos de prever los suministros necesarios de agua en las cantidades, caudales, presiones y temperaturas adecuadas.
con posibilidades de adaptación a posibles ampliaciones o cambios, ¿sí? Siempre en la proyección, ya no vamos a dejar entrar nada, interrumpen. Siempre en la proyección arquitectónica de estos inmuebles, pues debemos de tener en cuenta cómo vamos a hacer las ingenierías, ¿no? Claro, nosotros no somos arquitectos, no vamos a decir, oye, diseña así para que se me facilite el hacer el proyecto hidráulico, sanitario, no, ¿verdad? Ellos van a diseñar, pero sí deben de prever, ¿no? Ese tipo de instalaciones, ver que lleva este tipo de instalaciones. En ocasiones ponen un baño en un extremo, el otro en el otro, la cocina muy aislada y tenemos que hacer unos recorridos con las tuberías tremendamente, que luego a veces es necesario meter otro tipo de equipos para que tengan buenas presiones en toda la instalación. Y eso pues, hay que tratar de evitar y nada más con lo tradicional que se diseñe, pues se den las presiones adecuadas para todos los muebles sanitarios. Y también dentro de nuestros proyectos debemos de ver qué edificaciones van a contar con sistema contra incendio, ¿sí? Hay algunas que no tienen, no deben de contar, a lo mejor únicamente con extintores, alarmas sonoras, detectores de humo y hasta ahí. Pero hay otras que son de alto riesgo, ¿sí? Y deben de contar, aparte de lo que mencionamos, también con una red de tuberías con hidrantes contra incendio. Y para eso, pues debemos de ver el volumen de agua adicional que debe de contener estos inmuebles, ¿sí? Que es un volumen adicional de agua. Dependiendo de nuestro proyecto, ¿verdad? De nuestros metros cuadrados, ya ahorita ya no vamos a dejar entrar a nadie, ¿sí? Dependiendo de nuestro proyecto, de nuestros metros cuadrados que tengamos, es el volumen de agua adicional para combatir los incendios. El volumen mínimo requerido es de 25,000 litros, que debemos almacenar conjuntamente con la cisterna de agua potable. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos algunas definiciones de lo que es el agua, que es un elemento básico de la naturaleza, que está constituido químicamente por hidrógeno y oxígeno en proporción 2:1. El agua potable, aquella cuyo uso y consumo no causa efectos nocivos a la salud, ¿sí? Agua fría, aquella que no ha tenido algún proceso de calentamiento. Agua caliente, aquella que ha tenido un proceso de calentamiento por medio de equipos y o aparatos como calderas, calderetas, calentadores, ¿sí? O procesos similares que van a incrementar la temperatura del líquido. Claro está que hay en algunas zonas que no requerimos de este tipo de equipos, ya que el agua, pues, de acuerdo a la temperatura ambiente, pues así está también el agua, ¿no? ¿Sí? Pero en otros lugares, pues sí se requiere de este tipo de equipos. En toda instalación, pues debemos de tener un retorno de agua caliente. Vamos, instalaciones grandes, no tanto una casa habitación, ¿verdad? Que es el proceso de circulación del agua caliente por medio de un equipo de bombeo. Yo la voy a jalar, todo el agua que ya no voy a ocupar y en lugar de dejarla en la tubería, la voy a jalar por medio de otra tubería de retroceso y la voy a hacer llegar a nuestro equipo de calentamiento, ¿sí? Y de ahí pues va a ser un ciclo, ¿no? Un ciclo para alimentar los muebles que requieren agua caliente. Agua purificada, aquella que ha sido sometida a tratamiento físico-químico, bacteriológico y que es apta para el consumo humano, ¿sí?
¿Y qué es una instalación hidráulica? Aquí tenemos una pequeña definición, que es el conjunto de conductos ocultos o visibles que dan servicio a las edificaciones que requieren. Y está integrada por tinacos, tanques elevados, cisternas, tuberías de succión, de descarga y distribución, válvulas de control y de servicio, equipos de bombeo y demás accesorios y conexiones para proporcionar agua fría, agua caliente, vapor, en algunos casos. Hay algunas casas residenciales que tienen su sauna o tienen su cuarto de vapor, aparte de su baño normal, en fin, ¿sí? Y todo esto pues, va a ser a los muebles sanitarios, hidrantes, contra incendio y demás servicios especiales de una edificación. Aquí hicimos esta pequeña definición completa, pero no quiere decir que todo lo que mencionamos va a tener una instalación hidráulica, ¿verdad? Tinacos, sí. Tanques elevados, pues no. Si ya tengo tinacos, ¿para qué quiero un tanque elevado? ¿Sí? Un tanque elevado lo puedo tener en un edificio de ya varios niveles. En lugar de tinacos pongo un tanque elevado y también a la vez me va a servir para agua contra incendio, agua adicional contra incendio que por gravedad puedo alimentar los hidrantes. ¿Verdad? Cisterna, pues sí, vamos a contener cisternas. En ocasiones, pues no hay cisternas en algunos lugares. Las tuberías de succión, si tengo cisterna, pues sí va a haber tubería de succión y de descarga, ¿sí? De distribución, pues sí vamos a tener todo el ramaleo interno hacia los muebles sanitarios, válvulas de control del servicio, también contamos, ¿sí? Y demás accesorios, conexiones entre codos, T's, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esta es una pequeña instalación hidráulica, una pequeña definición de una instalación hidráulica, ¿sí? Para esto pues, vamos a tener lo que son las tuberías y accesorios, que en base a la necesidad de llevar el agua a través de los edificios nos obliga a estudiar un sistema de conducciones eficientes, fáciles de mantener y con el mínimo de problemas posibles al intervenir en la forma arquitectónica. O sea, tenemos que hacer un planteamiento, una planeación de cómo hacer nuestra trayectoria de las tuberías, que mientras menos recorrido tengan, menos deflexiones, pues vamos a tener menores pérdidas de energía, ¿verdad? Y toda esta tubería pues debe de ir oculta, ¿sí? Bien, entonces también podemos aceptar que en un principio los locales de servicio y en los puntos de acceso a los aparatos de control, la instalación debe de estar oculta. En todo momento siempre vamos a tener toda la instalación oculta, toda. Quizás ya cuando sale para alimentar nuestro calentador, pues ahí va a ser visible. Quizás en algunas trayectorias en las azoteas, pues puede ser visible, ¿sí? Pero ya dentro de los locales, llámense baños, cocinas, demás, pues ahí sí debemos de tener toda la tubería oculta. Imagínense que la tengamos toda visible, pues estéticamente pues se van a ver medio mal, ¿no? O mal. Entonces sí debemos de prever todo esto y también para futuras ampliaciones. Quizás dejar algún disparo de tuberías, oye, ya en un futuro pienso ampliar aquí, en fin. Bueno, pues dejamos una línea preparada, ¿no? De la tubería para que en lo futuro no tengamos que romper, no tengamos que dejarla visible. ¿Sí? Los materiales que podemos utilizar para estas instalaciones, pues es el acero galvanizado, fierro galvanizado, ¿sí? Esta tubería pues puede ser visible y dicen es muy costosa, pues sí es costosa, pero garantiza, ¿no? Por las presiones altas que podamos tener y además esta se utiliza y ya por norma la tenemos que utilizar en los sistemas contra incendio.
¿sí? Tenemos hierro forjado, que ya es muy poco usual, pero en algunos casos, en hospitales y demás, la podemos utilizar. Es muy costosa también, sí, es muy costosa, pero ese de hierro forjado, pues ya nos sirve mucho para lo que es instalaciones sanitarias. Tenemos lo de que es cobre, muy común. El cobre, anteriormente, hace muchos años, se utilizaba puro fierro galvanizado, eran las únicas tuberías que existían. Salió el cobre, sustituyó el fierro galvanizado, ¿sí? Pero pues ya tenemos otras, ¿no? De que son las tuberías de plástico, lo que es el CPVC, que este es cementante, ¿sí? Espiga campana, limpieza, el pegamento y su acoplamiento, rapidísimo, ¿no? Al igual que sus conexiones. Y el tubo plus, que este es por medio de termofusión. Para una instalación de agua caliente que lleven las casas, los departamentos y demás, pues se recomiendan más los de tubo plus, ¿sí? Ya actualmente en muchas edificaciones ya el cobre ya no lo utilizan, únicamente nada más cuando van las tuberías al exterior, ¿sí? Ya las tuberías plásticas pues ya se utilizan mucho más económicas, muy rápido el ensamble, ¿sí? Pues menos tiempo en todas sus conexiones, mucho más rapidísimo que el cobre, ¿verdad? El cobre, pues hay que cortar, lijar, preparar, soldar, en fin, y sale mucho más costoso, ¿no? Tanto un metro de tubo de cobre comparado con uno de CPVC o un tubo plus, pues mucho más costoso. Más aparte, las conexiones, la lija, la soldadura, en fin, y la mano de obra, ¿no? Desde luego. Un promero va a cobrar más una instalación con cobre que una instalación con tubo plus o con CPVC, ¿verdad? O sea, tiene muchas ya desventajas. La gran ventaja es de que, pues, nos va a durar muchísimo más, ¿sí? Y para todo este tipo de tuberías, pues siempre va a existir las conexiones, ¿no? Si tenemos de CPVC, pues hay conexiones de este material, o tubo plus, también hay de ese material, de cobre, galvanizadas, en fin. Y también pues, se pueden tener conexiones de que pueda hacer cambio de material. Si voy a hacer un cambio de cobre a fierro galvanizado, o a CPVC, o a tubo plus, ¿sí? También hay conexiones adecuadas para hacer todo ese cambio de un material a otro, ¿sí? En el mercado, pues ahora sí ya contamos o ya se cuenta con todas las piezas, accesorios para poder hacer conexiones en todo tipo, ¿no? Entre niples, coples, conectores, cuerda exterior, cuerda interior, reducciones bushing de campana, tapones, en fin, podos, test, T reducida, hay de todo. La soldadura que se emplea para unir las tuberías de cobre, se me pasaba de decirles, en las tuberías de cobre vamos a tener tres tipos, ¿sí? La tipo L, la tipo M y la tipo K. La tipo L es para gas, su pared, el espesor de la pared es más grueso que la tipo M. La tipo M es para agua potable, ¿sí? Y la tipo K es industrial. Entonces, hay esos tres tipos de tuberías en cobre. Claro está que la tipo L es más cara que la tipo M y la tipo K pues, es más cara que las otras dos, ¿sí? Para la soldadura que se emplea, para la tipo M, que es de agua potable, pues vamos a utilizar la 50-50, así se le llama, que es 50% plomo, 50% estaño. Es una aleación y se emplea una pasta lubricante.
¿sí? Para que la soldadura penetre bien a la hora de hacerse líquida, ¿sí? Y para la tubería de gas, la soldadura que se emplea es la 95.5, ¿sí? 95% estaño y 5% plomo. Y lo mismo también su pasta lubricante. La diferencia es de que la 50-50, pues, deja un poquito de más grumo, pues, las presiones del agua son menores y por consiguiente, pues, es la adecuada para este tipo, ¿no? La de la otra, pues, es más fina, vamos a llamarle así, y las presiones de gas, pues, son mucho mayores que las presiones del agua dentro de una tubería. Por eso la pared del tubo de la tipo L es mayor que la tipo M. Las soldaduras 95.5 es muchísimo más cara que la 50-50. Se va uno así de espaldas, ¿no? Una 50, un carrete de soldadura 50-50 anda costando 150 pesos, 120, ¿no? De la marca buena, ¿no? Hay de marcas, ¿no? Hay unas que son medio chafas. Y la 95.5, casi 1,000 pesos, un carrete. Una diferencia muy grande. Se los digo porque pues, yo tuve que hacer una instalación de gas, tuve que comprar soldadura y carísimo, ¿no? Y para lo que cobra uno, híjole, pues ya se fue en la soldadura. ¿Ya? Y ahí la tengo guardada y la voy a guardar de recuerdo. Ya no la voy a usar. No, no es cierto. Bueno, ya cuando se llegue el momento de usarse, se usa. Pero sí, muy caro. O sea, son diferencias que se tienen. Claro está que yo prefiero tener una instalación de gas con tubería de cobre, porque también hay tuberías de plástico y mangueras de plástico para instalaciones de gas, también las hay, ¿sí? Si me voy a gastar 1,000 pesos para comprar lo de gas con tubería de cobre, a lo mejor con 150 pesos compro lo de plástico, ¿no? Así de esa diferencia. Pero ¿qué va a pasar? Me va a durar muchísimo más la de tubería de cobre que la de plástico. La vida útil es mucho mayor, ¿sí? Y otra ventaja es las presiones con las que está ejerciendo el gas dentro de la tubería, pues va a ser mucho más resistente, ¿sí? O sea, tiene sus ventajas, la desventaja, pues los precios. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer? No, Inge, todo bien. Bien. Entonces, para todo esto, pues también tenemos tipo de válvulas de seguridad, de seccionamiento, ¿verdad? De retención, angulares, en fin, todo lo que podamos tener y buscar en el mercado para nuestra buena instalación, se tiene, tanto como de cromo, de cuerpo de bronce, como plásticas, ¿no? De tubo plus, ¿sí? Los diámetros nominales que se utilizan en las instalaciones vienen desde 3/8 de pulgada hasta 4 pulgadas. Son los que vamos a utilizar dentro de una instalación hidráulica, ¿sí? Las tenemos en milímetros, los tenemos en pulgadas. Son 3,5, de media, de 3/4, 1 pulgada, 1 1/4, 1,5, 2, 2,5, 3 y 4, ¿sí? Y para todos estos diámetros hay los tipos de tuberías, ¿sí? La de 3/8, pues ya en instalación de gas se sigue utilizando, pero ya en una instalación hidráulica ya es muy poco común que se utilice, ¿sí? Ya quedó sustituida por las mangueras cofles que tenemos de la conexión que van de nuestra instalación hidráulica al mueble sanitario, ¿sí? De mi disparo hidráulico con una llave angular, la conecto y
enrosco mi tubería cofles y la conecto a la llave, ya sean las llaves para fregadero, para las llaves de lavabo, ¿no? Ya mucho más rápido esa conexión que con las tuberías de 3/8. Aún así, nosotros cuando compramos unas llaves para lavabo o fregadero, dentro pues, de sus accesorios, pues traen unas gomitas, unos empaques de hule con unos conos, unas cazuelitas, que es donde se conectaban o conectábamos la tubería de 3/8 hacia los muebles o hacia las llaves de los muebles sanitarios. ¿Sí? Entonces, apréndanse estos diámetros y los vamos a utilizar durante todo el semestre. ¿Sí? Bien. Y dentro de una instalación hidráulica tenemos dos tipos de alimentación que van de mi red municipal hacia mis edificios o hacia mis inmuebles, ¿sí? La red municipal, pues es toda la red hidráulica de agua potable que tenemos por las calles de cualquier ciudad, ¿sí? Así se le llama, ¿no? Red municipal. Y dentro de esto, pues vamos a tener un tipo de alimentación o dos tipos de alimentación. Uno es el sistema directo, ¿verdad? En este sistema directo, pues no requerimos ni de cisternas, ni de bombas, ni de tinacos, nada, ¿sí? Únicamente yo voy a hacer mi conexión de mi red municipal, mi cuadro de medidor y de ahí a muebles sanitarios. Siempre y cuando se tenga buena presión dentro de la red. Si no tengo presión y no tengo agua, pues este tipo de alimentación pues no me va a servir, ¿sí? Cuando tenemos buena presión, pues directamente hacia los muebles sanitarios. En muchas zonas todavía he visto que no tienen tinacos o nomás tienen un tinaquito, pero no cuentan con cisterna, no cuentan con nada. Directamente alimenta muebles y tinacos, ¿sí? Y sí, yo lo viví, ¿verdad? En la casa que fue de mis papás, pues ahí, pues así estaba nuestra instalación de la red, cuadro de medidor, y todo era con tubería galvanizada. Aún no salía la de cobre. Ya se imaginarán hace cuántos años, ¿no? Y todo hacia los muebles sanitarios. Teníamos un baño en un principio y la cocina, ¿no? La alimentaba eso. Y sin problema. El problema era cuando había fugas dentro de la red que tenían que reparar, pues ya dejaban a uno sin agua algunos días, ¿no? Porque pues eso de que reparaban la fuga, pues sí es ya la fecha, tardan un poco, ¿sí? Un poco en días, ¿no? ¿Sí? Y hubo la necesidad de colocar un tinaco, ese tinaco que no existe, ¿verdad? Bueno, no he ido a la casa de mi hermano, bueno, se quedó con ella. Entonces, pero ya tiene 3 tinacos. No, no sé, no recuerdo. Y de ahí, pues, directamente alimentaba el tinaco. Nunca se puso cisterna, a la fecha no tiene cisterna de esa casa, ni muchas de esa zona tienen cisterna. Y de la red alimenta directamente tinacos. Ese baño que se estaba alimentando desde la red se sigue alimentando igual, sin problemas, pero también ya de los tinacos, pues, por gravedad, alimentan los baños. Ya hay más baños, ¿no? En esa casa. En fin, entonces, sí, era muy bueno este tipo de alimentación. Si recuerdan, pues así se diseñan las redes, ¿no? De distribución, con presiones mínimas de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que vienen siendo 10 metros columna de agua, y presión máxima de 50 metros columna de agua. Ya es por norma, ¿no? Que tenemos que diseñar la red de distribución así. Y si no falta el agua dentro de una zona, pues nunca se va a necesitar ni de tinacos, ni de cisterna, mucho menos de equipo de bomberos. ¿Va? Eso es lo que es el tipo de alimentación directa.
¿Sí me entendieron? ¿O hablé mucho? Cantinflé mucho. No, profe, sí Todo se bien, entendió bien. Inge. Bueno, bien. Y viéndolo ya aquí en un croxito, pues es esto, ¿no? De mi red municipal a mi cuadro de medidor y alimentar directamente a mis muebles sanitarios, tanto baños, cocinas, lavadero, todos mis muebles sanitarios. ¿Sí? Instalación directa. Tenemos el otro tipo de instalación indirecta, que en este sí vamos a requerir de otro tipo de estructuras como cisternas, los equipos de bombeo, tinacos. Aquí vamos a tener un sistema mixto, ¿no? Vamos a tener una presión, un sistema por presión de cisterna tinacos por medio de un equipo de bombeo y de por gravedad de tinacos hacia muebles sanitarios por gravedad, ¿sí? Entonces, este tipo de sistemas pues, es cuando pues, no hay agua suficiente, cuando la presión del agua dentro de las tuberías pues, es mínima, ¿sí? A lo mejor hay agua diario, pero las presiones muy mínimas y apenas llega un chisguetito ahí hacia la cisterna, o también nos pueden tandear el agua, ¿no? Nos llega el agua cada 3 días o 3 días seguidos o cada semana, ¿no? 3 días seguidos, pero por semana, ¿sí? O cada 15 días. Entonces pues, tenemos que tener un almacenamiento para que nos alcance el agua durante el periodo donde no vamos a tener. Entonces, esa es la necesidad de tener este sistema, ¿sí? Nuestra cisterna, de ahí por medio de un bombeo, a tinacos y tinacos por gravedad a muebles sanitarios. Es el sistema indirecto. Y de aquí, pues, la distribución del agua que ya va a ser por gravedad, de tinacos a los muebles sanitarios, y nos mencionan que para su correcto funcionamiento de los muebles es necesario que del fondo del tinaco esté como mínimo 2 metros sobre la salida del mueble o más alto, ¿sí? Que llegado al tinaco, ¿cuál es mi mueble más alto? Entonces, ¿cuál es el mueble más alto? La regadera. La regadera, ¿sí? Es mi mueble más alto. De ahí, de ese mueble más alto, a la base del tinaco, debo de tener como mínimo 2 metros, ¿sí? Para que me proporcione una presión de 0.2 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la mínima requerida para el buen funcionamiento de todos los muebles, ¿sí? La regadera la tenemos a 1.95, 1.90, 1.95 por lo regular, a esa altura. Nuestra casa, una casa normal, una altura de 2.50, ¿sí? De piso a techo. Y si ya tenemos un 1.90, pues ya nos van a sobrar 60 centímetros, entonces debemos tener 1.40 de base, ¿no? Para dar los 2 metros que nos piden como norma, ¿sí? Para el buen funcionamiento de la presión por la presión que se va a manejar. Bien, entonces son los dos tipos de sistemas de alimentación que tenemos, sistema directo y el sistema indirecto, ¿sí? Y ¿no? El sistema indirecto. Nuestra conexión de nuestra red municipal, nuestro cuadro de medidor a cisterna, de la cisterna por medio de un bombeo hacia tinaco y por gravedad a mis muebles sanitarios. ¿Sí? En ocasiones, a veces no contamos con mucha presión o los tinacos están no adecuadamente bien ubicados y las presiones que llegan a los muebles son mínimas, ¿no?
abrimos un mueble, el fregadero, lavabo y llega un chorrito de agua, entonces hay la necesidad de poner un, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el nombre. Un presurizador. ¿Sí? Ese presurizador únicamente es que va a inyectar aire a presión para mantener buena presión en toda la tubería y por lo consiguiente, pues va a salir agua con poco aire, pero vamos a tener buena presión dentro de toda nuestra red hidráulica. ¿Sí? Luego a veces dicen, pues yo no quiero tinaco en azotea, se ven muy feos. Sí, nuestra estética, en fin. Entonces, por medio de un hidroneumático, pues vamos a alimentar muebles sanitarios. Y evitamos ya el tinaco, pero vamos a tener finalmente un bombeo. El problema del hidroneumático tiene muchas ventajas, pero el problema es cuando se va la luz. Cuando se va la luz, pues me voy a quedar sin agua. ¿Sí? Claro, se va la luz y que regrese rápido, porque si no, se queda uno sin agua. ¿Verdad? Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta el momento no. ¿No? Bueno. Y estos son los elementos de una instalación hidráulica, como toda instalación, como todo proyecto de agua potable, alcantarillado, todo, pues siempre tiene sus nombres, ¿no? Aquí tenemos lo que es el A, que va a ser mi toma domiciliaria, ¿sí? Tenemos el D, el C, B, ¿verdad? El B que es derivación, el B es una derivación hidráulica, que también lo conocemos como ramaleo hacia muebles sanitarios, derivación hidráulica o ramaleo hidráulico, ¿sí? El C es la columna hidráulica, lo que viene siendo el bajante hidráulico, nosotros le vamos a llamar bajante, ¿sí? Pero es mi columna hidráulica. El D, bueno, también aquí tenemos otra columna hidráulica que es para el llenado de tinacos. El D es el distribuidor, es la tubería principal de distribución, tubería principal horizontal de distribución que va a alimentar a las columnas hidráulicas, ¿sí? Y el último, que son los jarros de aire, que sí son muy importantes, porque siempre en toda red hidráulica, siempre va a succionar aire, siempre, todas. Entonces, ¿qué va a pasar con los jarros? Pues es el encargado de retirar el aire que se vaya acumulando dentro de las tuberías. Para la buena circulación del agua, dentro de las tuberías siempre debe de estar en contacto con la atmósfera, con la presión atmosférica. Con los jarros de aire tiene la doble función de retirar el aire acumulado y además de estar en contacto con la presión atmosférica. ¿Sí? Y también para eso pues vamos a tener lo que son las cámaras de aire. ¿Sí? En toda instalación que tenemos es en, a los muebles sanitarios, a donde están los disparos, siempre se le pone un tramo de tubería vertical de 25 centímetros como mínimo y con un tapón. Esas son las cámaras de aire, ¿sí? Para evitar el golpe de ariete. Y se estén manejando siempre las buenas presiones dentro de la tubería, ¿sí? Entonces, esas son las partes o elementos que componen una instalación hidráulica. La toma domiciliaria,
los ramaleos hidráulicos o tuberías de distribución, las columnas, ¿sí? Que son los bajantes, la tubería principal horizontal, de distribución, y todo eso pues, nos conforma lo que es la red hidráulica de una edificación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? No, profe. Bien. Nos vemos esto y, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Lo que es cada uno, ¿no? La toma domiciliaria es la parte más importante de una instalación. Sí, ¿verdad? Si no tenemos una toma domiciliaria, pues no vamos a tener agua. Como dice ahí, ya que por medio de esta se tiene el suministro de agua hacia el interior de las edificaciones. El diámetro, pues lo debemos de calcular en base al número de usuarios, así como el consumo requerido. Y el diámetro va a variar de 13 milímetros, media pulgada, como mínimo, a 2 pulgadas, 50 milímetros, como máximo. ¿Sí? 13 milímetros, pues así nos dé menor el diámetro, nosotros como mínimo vamos a poner 13 milímetros. ¿Sí? Es lo que nos indica el reglamento de construcciones del Distrito Federal o de la Ciudad de México, en su caso. 2 pulgadas como máximo. ¿Esto por qué? Porque si nosotros nos vamos a las normas de agua potable, ahí nos dicen el diámetro mínimo que se debe tener en un sistema de abastecimiento de agua potable es de 2 pulgadas, ya sea línea de conducción o en la red de distribución. Diámetro mínimo, 2 pulgadas. ¿Sí? Así nosotros calculamos un diámetro, pues es que me dio de 1 pulgada. Bueno, pues ponle 2, ¿no? Y por eso mi toma domiciliaria, mi diámetro máximo es de 2 pulgadas. ¿Qué tal si yo tengo un edificio y calculo una toma domiciliaria de 3 pulgadas? ¿Qué va a pasar? Pero mi red ahí es de 2 pulgadas. Pues no puede ser. Entonces tengo que meter 2 tomas, ¿no? 2 tomas. O negociar una, ¿sí? Eso es lo que pasa y es lo que sucede. Recuerden que esto va a ser para sacar, tramitar lo que es la factibilidad de servicios, ¿sí? La factibilidad de servicios. Yo voy a ir al sistema de aguas de la Ciudad de México o de alguna otra dependencia del Estado de México, zona conurbada. Voy a solicitar mi conexión de toma domiciliaria y voy a presentar mi proyecto. Entonces ellos ya investigan y en base a la zona ven qué diámetros están y ahí van a poner si es factible la conexión de la nueva toma o no es factible. Si ven un diámetro de 3 pulgadas, dicen, no, pues sabes qué, no es factible. ¿Sí? Aquí no es factible. Entonces, para eso nos va a servir. Y siempre recuerden esto, que mi diámetro mínimo, 13 milímetros. ¿Sí? Bien. La derivación hidráulica es la tubería de agua fría y caliente que va a alimentar directamente a los muebles sanitarios que la requieren. O sea, es mi ramaleo hidráulico. ¿Sí? Toda mi tubería horizontal que tenemos. Mis columnas hidráulicas, que son, les vamos a llamar bajantes también, que es la red de tubería de agua fría caliente, generalmente vertical, y que va a alimentar a todas las derivaciones hidráulicas. ¿Sí? Mi distribuidor, que es una tubería horizontal que alimenta a mis columnas hidráulicas, es la que viene directamente de tinacos, tubería horizontal, y alimenta a mis columnas hidráulicas. Y el jarro de aire es la tubería de la red que sirve para eliminar el aire disuelto en el agua y que puede ocasionar problemas para el escurrimiento. Es lo que les comento, que siempre debe de estar en contacto con la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces son mis partes o elementos que integran una red hidráulica
de una edificación, ya sea pequeña, ya sea grande. Siempre vamos a tener estos elementos. ¿Sí? Bueno, aquí están las partes de una toma domiciliaria, ¿no? Desde su hidrotoma, sus válvulas, ¿sí? De seguridad, la manguera. Antes todo esto era con tubería de plomo, ya la quitaron, tenían una llave de banqueta con su candado, así como los medidores eléctricos, tienen un candadito de plomo, aquí también tenían su candado de plomo, no pagaban el agua, llegaba el del sistema, abría, cerraba la llave de banqueta y volvía a cerrar y sellaba el candado. Mucha gente pues lo violaba, ¿no? Ya lo acomodaban a que estuviera, que no hicieron nada, ¿no? Abrían la llave y ya. Ahora lo que hacen es excavan, ahí por donde viene el hidrotoma, cierran esta válvula. Y así pues ya no se puede volar el agua, ¿no? O sea, pues somos mexicanos y finalmente nos ingeniamos muchas cosas. Bien. Ya esto lo vemos la próxima clase, lo que es el suministro de agua fría para un proyecto, ¿no? Vamos a calcular primero lo que es agua fría y luego posteriormente agua caliente. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. Entonces vamos a hacer nuestro diseño, vamos a ver cómo va a ser mi proyecto de suministro de agua fría. Vemos el suministro de agua caliente y de una vez vemos algo de instalación sanitaria y posteriormente entramos ya a un ejemplo de cálculo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de un pequeño edificio ya representativo y pues vamos a ir siguiendo paso por paso todo lo que nos piden. Su cálculo hidráulico está un poquito más complicado que cuando calculamos una red de distribución de agua potable, ¿sí? Pero bueno, no es tan difícil, ¿verdad? ¿Sale? Bien. Creo que ya le paramos, ya les había dicho. Me gusta, me gusta repetir las cosas. Vamos a pasar lista, ¿sí? Y nos vamos a descansar. Pues que luego mi camión no pasa después de las 9:30. Alvarado, Presente, profesor. Vázquez Martínez, Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Bautista Olivares, Presente, profe. Benito Pérez, Presente, profesor. Bravo García, Presente, profesor. Buenas noches. vamos, García Chávez, Presente, profe. sí. Gómez Hernández, Presente, profesor. Hernández Coyol, Presente, profe. Hernández González, Presente, profesor. Jiménez Buendía, Presente, profesor. López Zárate, Presente, buenas noches. Martínez García, Presente, profe. Martínez Lagos, Presente. Muñiz Carro, Presente, profe. Ortega Bojorques, Presente, ingeniero. Pérez García, Pérez Hernández, Presente, profe. Ramírez Rojo, por ahí la vi a la señorita Ramírez Rojo. Sí, profe, lo que pasa es que a veces su micro falla, entonces no puede Sí, ya me contestar. mandó aquí por el chat. Ah, ok. Sí, gracias.
Ramírez Vázquez, Presente, profesor. Reyes Betanzos, Presente. Rodríguez García, Presente, profesor. Rodríguez Hernández, Presente, profesor. Rojas Pérez, Presente, profe. Romano Almanzar Presente, buenas noches. y Romero Cadena. Presente, profe. Buenas noches. Vamos. No, pero no faltó nadie. No, ¿verdad? Bien, entonces pues nos vemos el día viernes. Sí. Vamos a continuar con esto. Aunque sea un ratito. ¿Sale? Pues que pasen. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Disculpe, la próxima semana, ¿cuándo nos estaríamos presentando? ¿Cuándo sería nuestra edad presencial? ¿El miércoles? El miércoles. Únicamente el miércoles. Gracias, profesor. ¿Sale? Bien. Ya el viernes, lunes ya no acordamos bien, ¿no? Pero sí es el miércoles. Voy a buscar qué salón nos va a tocar para hacérselo saber. Todavía no ponen los salones. Están viendo eso. Y supuestamente ya en esta semana queda. Y deben de quedar, ¿no? Porque el lunes pues ya va a haber presencia de alumnos. ¿Sí? Bien. Entonces, pues que tengan bonita noche, descansen y nos estamos viendo el viernes. Y cuídense mucho. Muchas Vamos. gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. profesor. Gracias. Hasta luego. Estamos viendo. Gracias igualmente, profe.